¿Cuántos han sido bendecidos en esta serie de las emociones? A ver, levanten su mano quienes han sido bendecidos. Técnicamente hoy debería terminar la serie, hoy domingo, técnicamente. Pero yo he decidido extenderla y vamos a ir desbloqueando emociones. Así que para el próximo domingo, durante la semana, en mi Instagram, yo voy a hacer una especie de trivia. Si usted no me sigue en Instagram, usted está en pecado. Así que vaya a mi Instagram, @pastorcarlosleón, y me sigue y active la campanita para hacer una trivia. Vamos a ver qué emoción vamos a desbloquear para el próximo domingo. Hay algunas que están muy buenas, así que incluso emociones que no hemos tocado anteriormente en esta serie, porque esta es la cuarta edición que hacemos desde hace muchos años acerca de las emociones. Es un tema que me apasiona, me gusta, trae mucha sanidad emocional a nosotros, y lo mejor, es 100% bíblico, está ahí en la palabra nos habla y nos enseña acerca de las emociones. Yo quiero que usted sepa que yo vengo de la iglesia donde no estaba permitido sentir emociones. Yo vengo de esa tradición. Yo recuerdo que si tú decías que te sentías triste, entonces había alguien que te reprendía y te decía: no estés triste porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, aleluya. Y se sonaba más espiritual si tenía el respiro evangélico. Porque el Señor te dice en esta, ahora recibe. Y el micrófono sufriendo, ¡no! Pero yo vengo de esa tradición, yo vengo de allí donde si tú decías que tenías miedo, te decían: reprenda el miedo. No puedes tener miedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Entonces, la verdad es que nos enseñaron de forma errada y equivocada, porque no hay nada más peligroso que gente analfabeta tratando de interpretar la Biblia. Por eso la Biblia es para personas que tengan la sabiduría de Dios y la inteligencia emocional para saber que lo que estás leyendo allí, lo que tiene implícito. Por eso se estudia. Hay una materia que nos dan en teología que se llama hermenéutica. Es el arte correcto de la interpretación bíblica. Y aunque la teología simplemente te enseña información, sabemos y debemos reconocer que el Espíritu Santo nos da a nosotros la revelación. ¿Cuántos pueden decir un amén a eso? Denle un aplauso al Señor por eso. Y bueno, no es un secreto la emoción que toca hoy, ¿verdad? Porque de las 4 que habíamos anunciado ya pues queda una, que es la Señor, danos paciencia. Pero quiero hablarte hoy específicamente de la paciencia para la victoria. La paciencia para tu milagro. Y bueno, para nosotros los coléricos, que nos hace falta mucho la paciencia, que necesitamos. Pero déjeme desmontarle la teoría de algo, porque es que la gente cree que la paciencia es ausencia de accionar. La gente cree que la paciencia es no hacer nada. Hello. Que la paciencia es ser perezoso. Hay gente que para no asumir su responsabilidad se muestran pacientes. Por ejemplo, yo tenía un empleado que le decía constantemente: cumple con tu asignación, cumple con tu responsabilidad, porque si no te van a votar. Dios sabrá. No, Dios sabe que te van a votar. Tú eres el que tiene que saber. Entonces muchas veces queremos decir, porque los temperamentos flemáticos y melancólicos son: Dios es el que sabe. Todo pasa por algo. Y es una aparente paciencia. No, pero no es una aparente paciencia, es la ausencia del deseo de accionar en la fe. Porque el Salmo 40 nos enseña, dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y escuchó mi
el clamor, para los que no saben, el clamor no es algo paciente, no es algo sutil, no es algo apaciguado. No, no, no. El clamor es lo que sale de tu interior, de tus entrañas. Es un grito de desesperación, porque luego el Salmo escribe: y él escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Es decir, no estaba paciente, pero necesitaba ser paciente. Desesperadamente paciente. Entonces la paciencia no es ser perezoso. Mira lo que dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 6. Dice: y para que no se hagan. Qué curioso que él nombra la palabra perezoso en un texto que nos quiere hablar de la paciencia. Dice: para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Es decir, que lo que me lleva a mí a heredar la promesa que Dios ha establecido en mi vida es ser paciente. La fe y la paciencia van de la mano. Es decir, ser paciente más no perezoso. La paciencia no es igual a no hacer nada. Al contrario, la paciencia es igual a moverme, pero saber cómo moverme, saber cómo accionar, saber qué paso voy a dar, saber hacia dónde me tengo que dirigir. Esa es la paciencia. Otra versión del mismo texto bíblico dice: entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. My God. My God. Si le va a aplaudir, apláudale al Señor. Mire cómo esta versión traduce la palabra perezoso como torpe e indiferente espiritualmente. Ya terminó la prédica. Pues podemos irnos ya. Es decir, las personas creen que ser paciente es ser perezoso, y la pereza es ser indiferente a lo que se mueve en el mundo espiritual. Una cosa es ser paciente y otra cosa es ser perezoso. El paciente está atento desde el discernimiento en lo que se está moviendo en el mundo espiritual, en cómo el enemigo quiere atacarte, en cómo el enemigo quiere que no te muevas. Mira, hace muchos años, cuando yo estaba comenzando en el evangelio, yo era escudero de mi pastor. Y yo recuerdo que un día necesitábamos emprender un viaje y no se daban las cosas, se cerraban las puertas, el dinero no aparecía. Y a mí se me ocurrió la brillante idea, como bocón que era al fin, de decirle a mi pastor: pastor, ¿no será que Dios quiere que no vayamos? Y él me miró y me dijo: ¿y no será que el diablo no quiere que vayamos? Eso me marcó mucho, porque entendí que yo estaba haciendo caso más a mi pereza que a mi esfuerzo. Porque si se cierra una puerta, se abre otra. Y esa es la paciencia, saber que esta puerta se cerró. Si se cerró, no la voy a abrir, yo voy a buscar otra puerta. Pero el que es perezoso dice: ay, se cerró esa puerta, Dios sabrá. Hello, habla Jehová. Entonces dice que el perezoso es una persona torpe e indiferente espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe, y mire cómo traduce paciencia en esta versión: fe y perseverancia. ¿Se da cuenta que la paciencia no es inactiva? Que la paciencia requiere de un movimiento, que la paciencia requiere de hacer algo, pero saber qué hacer, dirigido por el Espíritu Santo, y heredarán las promesas de Dios. Miren, algo que está implícito en la paciencia es que las promesas están escritas para mí. Diga conmigo: las promesas están escritas para mí. Esa es una verdad absoluta que está en la palabra. Por eso, con fe y paciencia serán alcanzadas las promesas que están escritas para ti. La palabra de Dios dice: todos tus días ya están diseñados.
Todos tus días ya fueron diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Se llama destino. Tú y yo somos predestinados, la palabra lo dice. A los que llamó, los predestinó, dice la palabra de Dios. Ahora, quiero explicar algo interesante en esto. Hace mucho que no enseño esto. Hay 3 tipos de voluntad. Número 1, la voluntad de Dios. Número 2, la voluntad del hombre. Y número 3, la voluntad permisiva. Satanás no tiene voluntad por ningún lado. Satanás termina trabajando siempre para Dios. Y ya usted se va a dar cuenta. Ahora, digamos, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es muy sencilla, porque hay mucha gente que dice, hay que hacer la voluntad de Dios, tienes que cumplir la voluntad de Dios, tienes que hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Es muy simple, es muy sencillo. La voluntad de Dios es hacer lo que a Él le da la gana que tú hagas. ¿Vio qué simple? Y nos dejó un libro llamado Biblia con las instrucciones. Lo que hay que saber leer, más nada. Entonces la voluntad de Dios es que dice, Dios me dice a mí, Carlos, yo quiero que vayas desde el punto A al punto B. Esta es la voluntad de Dios. Y yo tengo que comenzar a caminar en la voluntad de Dios. Mientras yo camino en la voluntad de Dios, me va bien. Hay ciertos obstáculos, pero Dios está conmigo. Hay ciertos tropiezos, pero Dios está conmigo. Puedo sentir que Dios está conmigo. Pero, diga conmigo, siempre hay un pero que daña el asunto. Pero yo desvío mi mirada de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. Queremos hacer las cosas como Frank Sinatra. A mi manera. Esa es mi manera. Y me desespero. La desesperación tiene un mensaje implícito. La desesperación dice, tú no sabes hacer las cosas, déjame hacerlas yo. La desesperación dice, te estás tardando demasiado, yo soy quien determina el tiempo y como te estás tardando demasiado, yo voy a actuar ahora. Es el peor mensaje de mi vida, no hay ni un aplauso, ni un amén, no hay nada. Yo no quiero provocar aplausos, pero sí quiero que, sí quiero que puedas internalizar lo que realmente significa la paciencia. Entonces yo decido desesperarme, porque es una decisión que tenemos, y me salgo de la voluntad de Dios. Sigo siendo cristiano, aleluya, gloria a Dios, alabado sea Cristo. Y comienzo a caminar en la voluntad del hombre. Entonces la voluntad del hombre, tratando de hacer las cosas bien, me va. ¿Le ha pasado? Tratando de hacer las cosas bien me va mal. ¿Por qué? Porque estoy en mi voluntad. Mire, desde que el mundo es mundo, 6,000 años atrás, no hay otra forma de vivir que no sea dentro de la voluntad de Dios. No hay. Desde que el mundo es mundo, no hay hombre que certifique que se puede hacer. Preste atención a lo que está ocurriendo en el mundo. Abra sus ojos. Grandes famosos de la élite se están convirtiendo al cristianismo. ¿Por qué? ¿Qué información tienen ellos que nosotros no tenemos? Que se están convirtiendo al cristianismo la gente famosa. Se la dejo allí. Entonces comenzamos a caminar en la voluntad del hombre, me va mal. Quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo, dijo Pablo. Y ahí entra entonces lo que se llama la voluntad permisiva. Es decir, lo que Dios permite que te suceda por torpe e indiferente espiritual. Hasta que digo, ya he llevado demasiado palo, demasiado golpe. He llevado demasiado golpe en la vida y decido regresar a la voluntad de Dios. Y todo lo que viviste acá no fue en vano. Tiene un propósito de desarrollar la paciencia, de desarrollar la constancia. Hello.
Por eso pueden ser alcanzadas nuestras promesas con solo fe y paciencia. No necesitas correr, no necesitas angustiarte por lo que ya está destinado para ti. Con una fe diligente, mira cómo me gusta este título, con una fe diligente, con una fe perseverante, vas a alcanzar lo que el Señor te prometió. Aplauda fuerte su gloria. Hay una fe activa. Hay una fe activa, es decir, yo no me quedo de brazos cruzados. Yo no espero que las cosas sucedan. Yo soy de los que hacen que las cosas sucedan. Yo no puedo quedarme sentado a esperar que Dios haga algo porque Dios sabrá. No, Dios sabe. Eso es como cuando la gente te dice, nos vemos mañana si Dios quiere. No, Dios quiere, el que tiene que querer eres tú. Hay una fe activa. Soy paciente, pero en mi paciencia me estoy moviendo y le digo a Dios, hey Dios, aquí estoy aquí. Por eso la paciencia requiere de varios componentes. Porque la paciencia necesita estar compuesta por varios ingredientes, varias características que conforman lo que realmente es la paciencia. La paciencia no es paciencia por sí sola. La paciencia es paciencia por número uno, el esfuerzo. Necesitamos esforzarnos. La paciencia requiere de un esfuerzo y es bíblico, te lo voy a demostrar más adelante. Tenemos que esforzarnos en algo. Mire, recuerdo hace mucho tiempo, tenía que viajar a México y hubo una confusión con la visa que tenía. Decían que la visa que tenía me servía para ir a México y cuando yo estoy en el counter haciendo mi check-in, me dice la señora de la aerolínea que no puedo viajar porque mi visa no me da entrada para México. Yo le digo, pero llamé a la Embajada de México, llamé a Migración de México, y hice todo porque soy precavido en ese aspecto. Y todo el mundo me dijo que sí, y usted me dice que no. Entonces nada, perdí el vuelo, iba con mi esposa, y mi esposa me dijo, Dios sabrá. En su temperamento flemático, mi esposa, tú sabes, vamos a orar. Y está bien, sí, hay que orar, pero hay que moverse también. Y le dije a mi esposa, vámonos para la Embajada de México. Y nos fuimos a la Embajada de México. Abrí la Embajada de México, mi vuelo era a las 6 de la mañana y llegué casi que a las 7 de la mañana a la Embajada de México. Esperé que le di los buenos días a los primeros empleados que llegaron. Y le dije, yo no me voy de aquí hasta que no me den esa visa. Imagínate, tú tienes que tener una... ¿Usted tiene cita? No, no tengo cita. Tengo fe y paciencia. Llegué a las 7 de la mañana a la Embajada de México, eran las 3 de la tarde y no había pasado nada. Ya recordé que hace unos años atrás había predicado en una iglesia en México donde la pastora era familia del presidente de México. Y llamé a la pastora y le dije, pastora, si no fuera una emergencia no la llamara. Necesito su influencia. Ya mismo llamo al embajador. Y yo le decía al señor, mire, están llamando al embajador, dile que es del presidente de México, que lo están llamando. Está en riesgo su cargo acá si no contesta esa llamada. Y me decía, es que no puedo porque está ocupado en una reunión y no puedo interrumpir. Interrumpe la reunión. Que es el presidente de México. Interrúmpela, dile que lo están llamando. Y yo decía, no, lo estamos llamando de acá, pero no contesta la llamada de 3 de la tarde, 3:30. Imagínense, 4 de la tarde. Y me sucedió un acontecimiento en la embajada que hizo que yo perdiera la paciencia. Imagínate, yo estoy siendo paciente, accionando. Fui a la embajada, me mantuve sin desayunar, sin almorzar. Yo le dije a mi esposa, nos quedamos aquí y ni pestañamos. Imagínate que pestañé y el embajador sale y se va. No, yo le estaba montando cacería al embajador. Yo dije, aquí no va, está secuestrado. Y de repente ya la embajada trabaja hasta las 2 de la tarde. Yo estoy adentro, está todo cerrado, no hay ya casi nadie. Y yo le digo a mi esposa, mira, ¿sabes qué? Ya, déjame yo anunciar que me voy. Porque ya a esta hora ya cerraron la embajada, ya no nos van a dar visa. Bueno, veo que no hay nadie. Hacia allá está la oficina del embajador. No hay nadie. Y de repente salió una señora que parecía un bulldog.
¿Qué hace usted aquí? ¡Sálgase de aquí! Yo, señora, cálmese, yo nada más quiero salir, pero no está el guardia que me abre la puerta y está cerrada. Usted no puede estar ahí. Yo sé que no puedo estar aquí, pero no hay nadie. ¡Sálgase! Ya escuché, no me grite. ¿Qué es que no me grite? Falta de respeto. Y ya imagínese, sin desayunar, sin almorzar, perdí mi vuelo. Ahí desde las 7 de la mañana, yo le dije, ¿sabe qué? Dios le bendiga. Y me di la vuelta y me fui. Vámonos, le dije a mi esposa, vámonos. Y llego a la casa, y cuando llego a la casa me llaman de México. El embajador salió a buscarlo y no lo consiguió. Yo dije, dígale al embajador que no se mueva, que es una orden del presidente de México. Que llego allá, me monté en el motor y llegué en 3 segundos allá. Y llego allá y el embajador me recibe la carpeta y ya. Yo recuerdo que yo me había cambiado y entonces me puse lo primero que conseguí, unos pantalones rotos, una tichera ahí toda medio, tú sabes. Y llego allá y el embajador me ve así de arriba. No, ahí nadie sabe que soy pastor. Me ve de arriba abajo y usted quiere bajar a México. ¿A qué usted quiere ir a México? Mire, yo voy a una conferencia con John Maxwell allá en Cancún, esto y lo otro. Yo sé que no parezco, pero soy conferencista. Le explico. Bueno, el hombre me dice, vamos a darle la visa, pase por aquí. Fulana, y llama a la doña. Fulana, mire, démele la visa. Cuando la doña me ve que yo vengo con el embajador, ella se puso nerviosa. Y yo le hice, yo estaba detrás del embajador y yo le hice señas como que. Fulana, mire, el señor Carlos va a viajar para que le entape su visa. Sí, ya nos conocemos, el señor Carlos. Cuando el embajador se va, yo digo, bueno, yo aquí el cristiano de la película soy yo. Dice, mire, doña, excúseme, perdóneme que yo le hablé. No, perdóneme usted a mí, porque yo sé quién es usted, yo sé que usted es el pastor Carlos. ¿Para qué me grita entonces? Yo tengo su libro. ¡Ahí tiene mi libro! ¿Y lo leíste? Sí, lo leí. Muy bueno el libro. Gracias. Pero fíjese cómo algo tan insignificante, porque lo es, me hizo perder la paciencia. Aquí hay una frase que cuando la escuché por primera vez en este país me enamoré y la apropié. El que espera lo mucho. Y eran las 3 de la tarde. Yo lo que tenía que esperar un chin más. El embajador estaba ahí. El embajador tuvo más paciencia que yo. ¿Se dan cuenta cómo podemos perder las bendiciones por no esforzarnos a saber esperar? Por no esforzarnos a saber que tenemos que permanecer firmes. Para eso se necesita inteligencia, que es otro ingrediente de la paciencia. Necesito ser inteligente. A las 3:30 de la tarde, sin desayuno y almuerzo, no somos tan inteligentes. Pero, y ahora, el tercer ingrediente me gusta, que es la quietud. Pero la quietud no significa estar sin hacer nada. La quietud significa confianza plena en el Señor. Confianza plena en el Señor. ¿Qué tanto yo confío para estar quieto en el mundo espiritual? Recuerda que el texto bíblico dice torpes e indiferentes espiritualmente. Entonces la quietud me ayuda a saber discernir lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Señor, hay momentos donde yo sé cuando hay una amenaza que viene de parte del enemigo, la puedo percibir espiritualmente. Y eso a través de la quietud. Cuando algo se está moviendo en contra tuya, tienes que saber el discernimiento, y eso lo da la quietud. También la visión forma parte de las características que conforman la paciencia, porque el que se desespera pierde la visión. El que se desespera deja de ver lo que Dios le quiere mostrar y comienza a ver lo que sus propios ojos carnales quieren ver.
La firmeza. Ser paciente es permanecer firme. Yo no tenía que moverme de ese lugar. Además, ¿para dónde iba a ir si se suponía que yo debía estar en México? No tenía otro plan, no tenía nada que hacer. Yo debí quedarme allí. Firme. Y la persistencia. La paciencia requiere de acción constante y de la acción correcta. Jesús enseña una parábola para mostrarles acerca de la paciencia, cómo va de la mano con la persistencia. Porque ser paciente, vuelvo y repito, no es dejar de hacer algo. Jesús dice en Lucas 18, verso 1 en adelante. Jesús contó a sus discípulos una parábola, escuche bien, preste atención, para mostrarles que debían orar siempre sin... No confundas paciencia con desánimo. No confundas paciencia con desánimo. Hay gente que está desanimada y desde ese desánimo es donde nacen esas frases célebres. Dios sabrá. Dios es el que sabe. Por algo pasan las cosas. ¿Te imaginas? Yo logré ir a México, logré ir a Cancún. Y la misión que tenía por cumplir allá, fui y la cumplí. Y fue de muchísima bendición. Además descubrí que no es más bonito que Punta Cana. Entonces dije, espérate. El desánimo puede ser confuso para nosotros. Y creer que el desánimo me lleva a ser paciente. No, estás desanimado, que no es lo mismo. Y Jesús dice, les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Usted tiene que saber cuándo es tiempo de moverse y cuándo es tiempo de confiar en el Señor. Usted tiene que saber cuándo es tiempo de hablar y cuándo es tiempo de callar. Usted tiene que saber cuándo es tiempo de no moverse y cuándo es tiempo de persistir, resistir y nunca desistir. Alguien tiene que decir un amén a eso. Es más, para ser paciente necesita ser persistente. Porque la gota de agua que rompe la piedra, no la rompe por la fuerza que tiene la gota de agua, sino que la rompe por la persistencia y la paciencia que tiene la gota. Pero la piedra no se rompe sola, sino que una simple gota de agua puede romper una piedra por la constancia, la perseverancia. Y aquí es donde tenemos que entender que no podemos ser espiritualmente maduros y al mismo tiempo ser emocionalmente inmaduros. Y esto, señores, es lo que más abunda en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en el mundo entero. Gente que son espiritualmente maduros, se sabe la Biblia de la A a la Z, del Génesis al Apocalipsis, pero emocionalmente son inmaduros. Y debe haber un equilibrio entre la madurez espiritual y la madurez emocional. Porque por más dones que tengas, por más talento que tengas, si emocionalmente no eres maduro o no eres madura, vas a cometer errores garrafales que te van a causar mucho dolor y mucho sufrimiento. Mira lo que sucede en 1 Samuel 16. Dios decide ungir a David como rey, el próximo rey de Israel. Pero ¿dónde estaba David? En el patio de su casa, cuidando las ovejas de su padre, pastoreando las ovejas de su padre. David era el menor de todos sus hermanos. Y vino Samuel, el profeta Samuel, tomó entonces el cuerno en donde llevaba el aceite,
lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día, fíjese, a partir de ese día, dice el texto bíblico, David fue el rey de Israel. Así dice, ¿no? No. Pues mi Biblia está mala. No, dice que ahí inmediatamente después de ser ungido se fue al palacio a sentarse en el trono del rey, ¿verdad que no? Pero dice que a partir de ese día el Espíritu del Señor estuvo sobre David. ¿Vio la diferencia? ¿Sabes cuántos años pasaron de que David fue ungido como rey a que David fuese rey? Diga conmigo, 14 años. 14 años pasaron, porque en el momento que David fue ungido como rey, el Espíritu del Señor pasó a estar con David, pero a los 5 minutos que Samuel se fue de la casa, ¿sabes para dónde fue David? Para el patio, a seguir pastoreando las ovejas de su padre, para luchar con leones, para luchar con osos, porque esos 14 años que pasaron, donde luego él derriba a Goliat, se llega a la hija de Saúl, Saúl lo ve, lo adopta, pero después cuando la gente comenzó a alabar demasiado a David porque era un gran guerrero, era un gran soldado, la gente decía, Saúl mató a los 1000, pero David mató a 10,000. Eso comenzó a llenar a Saúl de celos y de envidia contra David, hasta que decide matar a David. Y David comienza a huir y persigue Saúl a David por mucho tiempo, por muchos años. Y a donde iba David, Saúl lo perseguía para asesinarlo, para matarlo. Y David, imagínate lo que tenía en su mente luego que Dios lo ungió como rey de Israel. Y ahora eres un prófugo de la justicia, porque el rey en ese entonces, que era Saúl, lo quería matar. Cualquiera hubiera dicho, Dios se equivocó. Cualquiera hubiera dicho, no, pero ¿para qué Dios me ungió como rey si el mismo rey me quiere matar? Hello. ¿Cuántas promesas Dios no te da? Y cuando ves todo lo contrario a lo que Dios te prometió, entonces desertas, te rindes, te desesperas y tomas otras vías. David sabía perfectamente lo que significaba esperar el tiempo de Dios. David sabía lo que era ser paciente. David nunca juzgó al Señor. David nunca recriminó que lo hayan ungido como rey, y en ese entonces todavía no era rey en ningún momento. En mi caso, a mí me tomó 11 años comenzar a ver el fruto. 11 años me tomó a mí comenzar a ver el fruto de mi paciencia, de mi esfuerzo y de mi perseverancia. Hay mucha gente emocional. ¿Cuántas personas no vienen a la iglesia? Y cuando vienen por primera vez a la iglesia se emocionan. Dice, qué lindo todo. Mira cómo cantan. Se siente algo hermoso. Ese señor tiene el don de la palabra. Entendí por primera vez la Biblia. Gloria a Dios. A los 3 meses comienza a ver los defectos y ve que el pastor es el que más defectos tiene, y ve los errores de los hermanos y dice, mira, tú ves, yo sabía, era muy lindo para ser verdad. ¿Y qué hacen? Se van de la iglesia. Dicen, no, mira, a mí me dijeron algo del pastor y tienen que tener cuidado ahí, no, tienen que tener cuidado con esa iglesia. Su risa los delata. Búsquese una iglesia perfecta, pero por favor, cuando la encuentre, no entre, porque la daña. Porque la iglesia perfecta no existe. Esa es la fe y la perseverancia. Por eso la palabra es tan clara: puesto los ojos en Jesús, no en el hombre. Y eso, puesto los ojos, significa tu confianza. Tu confianza no tiene que estar en el ser humano, tu confianza tiene que estar en el Señor. Ni siquiera en tu esposo ni en tu esposa, porque en cualquier momento tu esposo o tu esposa te va a defraudar. Los casados digan amén, aunque tenga tu esposa al lado. Amén. Te van a defraudar, tú vas a defraudar a tu esposa.
porque somos humanos, cometemos errores. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Y eso es lo que hace la paciencia. ¿Cuántos que tienen muchos años de casados, si no hubieran sido por la paciencia, hoy estuvieran divorciados? Mire, yo conozco gente que tiene muchos años acá en Global, muchos años, que han visto gente modelar. Esto es una pasarela de gente que viene y gente que se va. Pero eso es todo en las iglesias, no crea que es en Global nada más, en todas las iglesias pasa esto. Gente que viene y, ay, fulano, tengo tiempo que no lo veo, además nunca lo vi, fulano, así, se fue, pasó por la pasarela, se fue. Pero he visto gente que yo les veo las caras y dicen, esta persona está desde el día 1 que yo estoy acá. Perseverante, 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 perseverante. Eso es la paciencia es perseverancia. Por eso la viuda insistente, ella, si en algo yo voy a ser paciente, es que yo no me voy a mover de aquí hasta que usted me dé la visa de México. Esa es la fe y la paciencia. Fíjate lo que dice 1 Samuel 18. Dice, sin embargo, actuaba con prudencia David en todo lo que hacía, la prudencia. Lo están persiguiendo para matarlo y él era prudente. Y dice que el Señor le ayudaba en todo, y al ver Saúl que David se comportaba inteligentemente, más temor tenía de él. Porque la inteligencia está vinculada a la paciencia. Para ser paciente tienes que ser inteligente. Para saber cómo moverte, para saber qué paso vas a dar. David era inteligente. David se enteraba que Saúl lo iba a buscar donde él estaba y él se movía. Él no lo esperaba con una ametralladora. Es más, David fue tan inteligente que él entró a la habitación de Saúl en un momento. Y Saúl estaba dormido. Dijo, ay, aquí fue. Y agarró, saca su espada y se recuerda que es hijo de Dios. Y guarda la espada. Y luego que él guarda la espada, dice, no tocaré al ungido de Dios. Porque si Dios no lo ha sacado de su reinado, ¿quién soy yo para sacarlo? Guarda su espada y se va. Eso es ser sabio, eso es ser inteligente, eso es ser prudente, saber manejarse en que hay cosas que se las tienes que entregar a Dios, que no te tocan a ti. Habla Jehová. David demostró 3 cosas. Número 1, diga conmigo, fe, paciencia y perseverancia. Den un aplauso al Señor por eso. Estos 14 años que David tuvo que esperar para coronarse rey de Israel no fueron en vano. Fueron 14 años de preparación para su reinado. 14 años de preparación para ser coronado. Siempre le digo a la gente, yo no soy pastor porque soy licenciado en teología. No. La teología te da información, el ministerio te da formación, el servir a Dios te da formación y el Espíritu Santo te da revelación. Pero yo soy pastor no porque conozca la Biblia o porque sea teólogo. No, soy pastor porque desde el día 1 yo he servido en cada área de la iglesia. En cada área. Nómbreme una y te puedo decir yo serví en esa área en la iglesia. Nómbrame una sola, cualquiera, y te voy a decir yo serví en esa área. Y esa fue mi preparación de saber, porque para ser pastor tienes que ser gerente. Tienes que saber gerenciar. No puedes gerenciar una iglesia si no sabes cómo se maneja una iglesia. Son años. A mí me tomó 11 años comenzar a ver el fruto. Y años de paciencia. Por eso no puedes pensar que es tiempo perdido. Tampoco puedes pensar que Dios se está tardando en tu proceso. No, Dios no se está tardando. Probablemente necesitas regresar a la voluntad de Dios. Y el que se está tardando eres tú, no Dios. Porque en el tiempo de la tardanza estamos siendo formados por Dios. No es tiempo perdido.
Porque la fe nos permite accionar o hacer, pero la paciencia nos permite seguir haciendo. La fe va de la mano con la paciencia, porque la fe es como el jumpeador. La fe es como ese battery tender que agarra y ¡pum!, empuja la paciencia. Pero la paciencia debe ser una constante. La fe te ayuda a arrancar, pero la paciencia debe ser una constante. Salmo 27:14, mira lo que dice. Espera con paciencia al Señor. Y luego dice, sé valiente y esforzado. Valentía y esfuerzo parecieran en nuestra mente humana y racional que no van de la mano con la paciencia. Porque ser paciente es ser valiente, ser paciente es ser esforzado. Es lo que la palabra de Dios dice. Y vuelve después de un punto y una coma y dice, sí, por si no lo crees, por si te quedan dudas, sí, espera al Señor con paciencia. En Santiago 1:2 dice el autor, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, pruebas, es decir, no en ninguna parte de la Biblia Dios te dice te voy a evitar las pruebas, te voy a evitar los problemas. No. Él dice, cuando tengas que enfrentar los problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Aquí, ven acá. Honestamente, ¿a quién se le ocurre que los problemas son la oportunidad para alegrarnos? A Dios es el único que se le ocurre cosas como esa. A Dios es el único que te dice, ¿tienes problemas? Sí, tengo mucho. Alégrate, no llores. ¿Cómo que me alegre? Me embargaron, me sacaron todo de la casa. ¿Cómo que me alegre? Sí, alégrate. Y mucho. Y lo dice. No dice poquito. Dice, alégrese mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Imagínate cuando viene la prueba a tu vida, la constancia que está dentro de ti dice, yes, ahora voy a crecer. Cuando viene una prueba, un problema a tu vida, la constancia dice, yes, me voy a desarrollar. Y el autor en el verso 4 dice, así que dejen que crezca, no repriman la constancia, déjala que fluya. Déjala que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, ¿cómo seremos? Perfectos y completos y nada nos faltará. Alguien tiene que decir un amén. Nada nos faltará. Mire, hasta para tomar malas decisiones usted tiene que ser paciente. Paciente y firme. Es más, muchas veces la paciencia hará que los corazones malvados sean expuestos a la luz. Si tomas tú las acciones por tu propia cuenta, dañas el plan. Pero si eres paciente y firme, vas a ver cómo los corazones malvados se exponen. Dice Lucas 8:17, porque no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Porque Dios a los malvados lo chancea. Dice, ya te he dado chance de que te arrepientas, ya te he dado chance de que cambies, ya te he dado chance de que vuelvas a los caminos, ya te he dado chance, ya, si no lo vas, ¡pum! Siempre que se pone a prueba la fe, este es el momento donde la paciencia crece. Queremos paciencia. Señor, dame paciencia. Y el Señor te manda pruebas. Dice, no me escuchaste bien, te dije paciencia. Y Él te manda pruebas. La fe hace que veas, pero la paciencia hace que avances aunque no veas.
Dile a la persona que está a tu lado, la paciencia te lleva a la victoria. Dile, la paciencia te lleva a tu milagro. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte al Señor. La paciencia te llevará a la victoria y a tu milagro. Si tú lo crees, dale fuerte ese aplauso al Señor. Vamos, ponte de pie. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 3, nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ay, gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Son de esos textos bíblicos que nunca hubiera querido leer. Pero sí es la tribulación la que produce paciencia. La tribulación está diseñada para múltiples cosas en nuestra vida. La tribulación está diseñada para múltiples cosas en nuestra vida. Una de ellas es que va a sacar a las personas de tu lado que no están asignadas a ti. Y los vas a extrañar porque eran tan chulos, pero no estamos en chulería. Estamos en propósito, en hacer la voluntad de Dios, en agradar a Dios, en servirle a Él, en cumplir mi misión en esta tierra. No estamos en chulería. Yo se los he dicho, yo no soy romántico en el Evangelio. En el Evangelio no se puede ser romántico. No se puede ser romántico en el Evangelio. Porque si se fuese romántico en el Evangelio, entonces estaba Jesús ahí mirando a Pedro, sabiendo que lo va a traicionar y que lo va a negar, y le hubiera dado 4 cocorrones. Buen abusador, lo que yo he hecho por ti, mira lo que... Fue paciente. Ahora, yo nunca vi a Jesús arriando a Pedro como que, no te me descarríes, no, déjalo. Eso es como los niños cuando lo estás criando. Se me cayó la paz. Siempre, no se dan cuenta que siempre es la paz. ¿Sí? Cámbiame la paz para otro lado. Es como cuando el niño está corriendo, tú tienes que dejarlo que se caiga. Déjalo que se caiga. Pero tú estás ahí mirando y observando, sabiendo que no corre peligro. Yo nunca vi a Jesús detrás del joven rico, dándole seguimiento al joven rico, ¿no? El Evangelio no es romántico. Y cuando Jesús descendió por 40 días, que se le presentó a Pedro por amor a Pedro, por el gran propósito que representaba a Pedro, era porque Pedro tenía liderazgo. Y le dice a Pedro, antes de que lo niegue, él le dice: apacienta mis ovejas. ¿Y sabes qué significa apacentar las ovejas? Tener mucha paciencia. Porque pastorear un rebaño de ovejas por eso la tribulación número 1 va a sacar a la gente que está a tu alrededor, que no están asignados a ti. Y tienes que hacer las paces con eso. Puedes tomar un café una que otra vez con ellos, pero yo tengo un propósito muy grande. Mi propósito está por encima de cualquier cosa. Miren, ¿me dejan ser vulnerable con ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me dejan abrir mi corazón con ustedes? ¿Sí? ¿Sí? ¿No me van a juzgar? Como pastor, y esto yo nunca he escuchado a un pastor decirlo, pero sí estoy seguro que el 99,9% de los pastores lo sufren.
las veces que uno quiere renunciar. No te imaginas. No te imaginas. Rick Warren, un gran pastor, escritor, dice que todos los lunes los pastores tienen ganas de renunciar. Y cada vez que a mí me entra un aire de decir, ¿tú sabes qué? Viendo tanta deshonra, tanta gente malagradecida, gente hasta que se burlan de ti. Después que los ayudaste y los levantaste y se burlan de ti. Y tengo ese aire como que déjame yo. Me escribe alguien por Instagram, por donde sea, por WhatsApp, me dice, pastor, yo le doy gracias a Dios porque mi familia y yo desde que llegamos a Global, Dios nos ha bendecido. Y ahí me acuerdo del propósito. Y el propósito es más grande que cualquier cosa. Y por eso Dios te dice, sé paciente, sé paciente, sé paciente. Tu milagro va a llegar, tu victoria va a llegar, tu recompensa va a llegar. No temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, porque seremos como las águilas, volaremos en las alturas, como dice su palabra. Alguien tiene que decir un amén.